La lista de deseos es como se llama este noveno capítulo de Las Kardashian, que empieza con el viaje de Kim a República Dominicana y en el avión le traen un helado que le gusta mucho por cortesía de Pete. Y ella dice que es el mejor ser humano que ha conocido, que llevaban ya unos meses saliendo y que Pete, cuando la conoció, la dijo: sé que te voy a gustar, en 4 meses estarás obsesionada. Y ya le pregunta a la productora si está enamorada de él y ella dice que es algo que no cree que les importe saber. Pero vamos, es obvio que sí. De hecho, en otro capítulo, su hermana Kourtney celebra que esté saliendo con Pete porque dice que la nueva versión de Kim pues que mola mucho más, que está de mejor humor y que se la ve feliz. Así que sí, no es cuestión de falta de personalidad, sino que cuando tienes una pareja tóxica a cuando dejas de tenerla, pues hay un abismo. Y eso se manifiesta en nuestro estado de humor. Otra cosa es que necesites tener siempre a alguien ahí contigo, que en este caso sí que veo a Kim un poco más dependiente en ese sentido, no como su hermana mayor, que estuvo 7 años sin pareja y continúan con esto, porque dice que en el episodio en el que se comprometen mencionan a Scott y se arrepiente de que le arrebaten ese momento a ella y a Travis, porque no puede creer que después de 7 años continúe dando explicaciones sobre esto, lo de rehacer su vida, vamos. También va Benny Drama, que es un cómico que lleva años imitando a las Kardashian sin pasarse, como dice ella misma, Kourtney, vamos, y va a colaborar para Pose, haciendo un vídeo imitándola por la casa. Se mete en su cama, va a la cocina, en fin, lo podéis ver en el canal de Pose. Y otra de las empresas que mencionan en el capítulo es la de Khloe, Good American, que la creó porque cuando era más joven le era imposible que hubiera pantalones vaqueros de su talla y decidió crear esta línea para que así fuera. Y por lo que solo colabora con empresas que tengan todos los tallajes, que como algunos ya sabréis, esto lo ha hecho con Zara, uno de los gigantes de la moda low cost, que ya os digo yo que no lo hacían en aquellos años en los que Khloe buscaba su talla. Pero bueno, Zara es una de las empresas multinacionales más grandes, por lo que la viene bien vender su marca y a esta tener una Kardashian dentro de su campaña de marketing. Es interés mutuo. Parece un acuerdo en el que ambos se benefician, claro. Y bueno, sale cómo hace el casting abierto para participar en la nueva campaña y cómo selecciona a las modelos y hacen la sesión todas ahí muy emocionadas. Pero aún por entonces no está colaborando con la empresa española, que por cierto Balenciaga también lo es. Lo digo porque he visto por redes que la gente cree que es norteamericana, pero no, que sepáis que nació aquí y concretamente en el País Vasco. Pero bueno, que parezco Kris Jenner, la cual sale comiendo con Khloe, que le pregunta si se ha casado en secreto con Cory, porque 4 personas distintas se lo han mencionado y que la ve capaz. Pero la momager lo niega jurándolo, así que asunto zanjado y le devuelve la pregunta a Khloe en cuanto a qué piensa sobre casarse con Tristan algún día. Y esta le dice que es un asunto muy serio, que aún está recuperando la confianza y que no va a dar un paso tan importante sin asegurarse del todo que va a ser feliz. No hay que olvidar que con la Marodón se casó estando muy enamorada, pero resultó ser prácticamente un infierno. Y estuvo luchando mucho porque su matrimonio funcionara, pero ya sabemos cómo acabó todo aquello. Su propia madre le dice que es la mejor esposa, que por cierto, según el significado que le des, no me gusta mucho ese nombre, ser la esposa de alguien, como si luego mantuvieras ahí atado. Pero bueno, lo dicho, Khloe no se va a casar, como dice, porque se aburra un día y diga, venga, voy a casarme. Pero que tampoco está con el padre de su hija para pasar el rato y que el objetivo final es el matrimonio para ella. Pero un poco más adelante vamos a ver toda esta historia de cómo esta conversación también queda zanjada, pero bien. No sin antes mencionar a las hermanas Jenner que hacen una pequeña aparición. Kylie a través del teléfono contando a Kendall y Khloe que ella tiene la habitación del bebé, que está a punto de nacer y que ha desinstalado todas las redes sociales, por lo que está ya relajada y preparada para que nazca el bebé. Khloe y Kendall llegan a una tienda de bebés para comprar unos muñecos que quiere la madre para sus nietas y comentan la de niños que hay en la familia. Y la modelo dice que tiene 26 años, por lo que se visualiza en una tienda así, que no es tan extraño, podría ser madre perfectamente. Khloe le dice que no es mayor para ser madre. Esto ya va en el gusto de cada una. Al menos yo me veo reflejada en esto con Kendall, porque con 26 años mi vida laboral era muy satisfactoria y de hecho aquí la media de la maternidad es a los 32 años. Así que es cuestión de cultura, situación familiar o laboral totalmente. Y bueno, ya toca la parte drama, lo que ya todos sabemos muy bien, si no os dejaré por todos lados vídeos en los que os he contado todo sobre mi querido amigo Tristan Thompson, o la peor persona del planeta, como le llama Kylie. Bueno, pues resulta que está Kim hablando con alguien por teléfono a las 7 de la mañana, supongo que con su madre. It's his whole thing saying, I'm Tristan Thompson, met this girl in Houston, I slept with her on my 30th birthday. Y ya le llama a Kylie y se ve que tiene un documento que resulta ser una declaración de Tristan sobre la supuesta paternidad de un niño que van a nacer el día 3. Estas escenas es de ese mismo día.
pero el bebé ya había nacido el día 1, 2 días atrás, en medio de todo esto. Pero ellas pues no lo saben todavía. Kim está muy nerviosa y temblando porque claro, es algo ahora muy sabido, pero menuda movida por entonces, y a todo esto Chloe, sin saber nada, que está dormida. A la conversación se une Courtney y Kim las lee. La única vez que tuve una relación sexual con la demandante fue en marzo del 2021 en Houston, Texas. La demandante afirma que está embarazada y que dará a luz el día 3. Sin embargo, la demandante no recuerda cuándo tuvo relaciones sexuales con ella. Dice que se acostó con ella. Por lo tanto, no sé si la afirmación de que yo soy el padre del bebé está respaldada por hechos. Recuerdo haberme acostado con la demandante en marzo porque era mi cumpleaños. La demandante inició el contacto sexual y nunca se negó a tener relaciones sexuales. La demandante insistió en venir a mi hotel y pasar la noche. Quería darme una sorpresa de cumpleaños especial que yo entendí como sexo. Cuando llegamos a la habitación tuvimos relaciones sexuales. Así que sí, una vez más, Kim se entera de las hazañas de su cuñado antes que su hermana y las tres quedan flipando y asqueadas. Porque Chloe le preparó su fiesta de 30 cumpleaños y luego este se fue a jugar un partido y devolvérsela dejando embarazada a otra tipa. Y esto él aún con la boca callada, solo la abre para comer nutrientes y lo que no son nutrientes, por lo que parece el tío cobarde, porque ya había nacido y todo el bebé y nada, y esperando a que se entere Chloe por la prensa una vez más. Kim sigue ahí tecleando en el teléfono, no se sabe muy bien a quién está escribiendo. La declaración dice que se la ha enviado a Chloe, mientras Kylie dice que es de locos, que es un torbellino sin fin, y Courtney salta, es una traición sin fin más bien. Kim dice que es muy triste porque ella quería tener otro bebé y él lo ha tenido con otra. Y las tres dicen que no se lo merece. Y ya por fin llama a Chloe a Kim. Hi. Hi. Did you see what I sent you? No, hang on. What the is this? Y ahí nos dejan, así que el último capítulo será el que se centre en su reacción, pero mientras podréis ver cada vídeo que os vaya subiendo, que puede que os cuente algo más sobre esto, como alguno me lo habéis pedido, que yo pensaba que eran escenas del programa, que obviamente pues no puedo, pero luego caí y dije, pero sí que puedo subir más sobre temas que os cuento por encima o paso por alto, como hacen otros canales, vamos. Como el de los padrastros que subí el otro día, por ejemplo. Hasta otro vídeo y gracias por verlos y por estar ahí.